¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. En los últimos 10 años se han perdido alrededor de 1,5 millones de hectáreas de bosque en nuestro país. ¿Qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Tenemos casi nada. Y no ha habido política pública capaz de detener esta deforestación. Tampoco ha habido política pública capaz de reactivar productivamente la vida de los bosques y su relación con las comunidades. Hay una administración irresponsable por quienes hoy tendrían la obligación de darle la vuelta a esta crisis. Para resolver la circunstancia, la Cámara de Diputados recientemente aprobó una iniciativa de ley general, sobre todo en materia forestal, que trae algunos elementos interesantes, positivos, pero del otro lado abandonó activos que ya tenía antes la legislación mexicana. Esta ley hoy está en la Cámara de Senadores. Hay prisa porque se apruebe. Y las organizaciones están pidiendo que el Senado acuciosamente revise ese texto e incorpore elementos que han quedado fuera y que son fundamentales. Sobre todo lo que tiene que ver con el manejo forestal de las comunidades agrarias que tradicionalmente han sido las que salvaron a los bosques. Hoy hemos invitado a varias organizaciones sociales vinculadas al tema forestal, justamente para que nos hablen de esta iniciativa de ley, para que nos den su visión y a ver si encontramos alguna salida pronto, porque esta crisis no se la merecen nuestros nietos, las siguientes generaciones. Comenzamos. Pues abrimos nuestra conversación anunciada sobre la política forestal, los bosques en nuestro país, con un panel, yo diría, gente no solamente que le conoce el tema, sino que ha dejado buena parte de su vida en la lucha por los derechos que tenemos los seres humanos en este país al medio ambiente. Le doy la bienvenida primero a Raúl Benet, como esta edición aquí le pido que se presente. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Raúl Benet, trabajo en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible como responsable de política forestal. Y bueno, pues desde hace muchos años hemos estado trabajando hacia un mejor estado de los bosques y sobre todo el bienestar de la gente que habita los territorios forestales, ¿no? Estamos trabajando siempre por conservar, preservar los valores ambientales, pero siempre desde un punto de vista del manejo que hacen las comunidades de los propios bosques. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Estar aquí y le doy la bienvenida a Juan Carlos Carrillo. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, doctor en Política y Derecho y Política de la Sostenibilidad, y trabajo como abogado en el SEMDA desde hace 17 años, en donde me ha tocado la suerte de abordar el tema forestal, teniendo en cuenta que en los bosques hay recursos naturales, pero también muchos recursos humanos. Es decir, en los bosques habitan comunidades, ejidos, pueblos indígenas que dependen de su vida económica y de su desarrollo de estos recursos naturales. Y es un tema súper interesante. Claro, te agradezco mucho. En un país con 2 sierras, lo cual implica una enorme cantidad de bosque que está dejando de ser una enorme cantidad. Le doy la bienvenida también a Gustavo Sánchez. Bienvenido. Ricardo, gracias por la invitación. Yo soy presidente del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Red MOCAF, que es una organización formada por otras organizaciones a nivel local, constituidas por ejidos y comunidades que son quienes poseen el 80% de los recursos forestales de este país. Es un dato que a veces en México se conoce poco y que paradójicamente nos hace muy reconocidos a nivel mundial por esta característica de la posesión colectiva de los bosques. Ahora hablaremos justamente de la propiedad comunal de los bosques y le doy la bienvenida a Emilio Cruz. Emilio, bienvenido. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Trabajo en Reforestamos México, que es una organización que
busca asegurar los bosques que México necesita para su desarrollo sostenible. Esto es que creemos que los bosques van a contribuir a cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Estos objetivos que aprobó la ONU el año pasado. Y como camino, como herramienta, utilizamos la empresa social forestal. Entonces, trabajamos porque las comunidades sean competitivas y vivan de sus recursos naturales a través de esa empresa, ¿no? Bueno, pues abrimos la conversación. Déjenme pedirles que nos actualicen. El gobierno de la República, en el sexenio anterior, lanzó un programa muy ambicioso, se acordarán, Pro Árbol. Ganó, por lo menos en la mentalidad de muchos, pues terreno sobre cuál era la política que el Estado estaba siguiendo en materia de reforestación. Si no recuerdo la cifra exacta, pero fue una inversión muy grande. Y al final del sexenio acabó siendo muy frustrante ver que no se habían cumplido las metas, que se había desperdiciado recursos, que no se había cumplido con todo lo que se propuso. No tengo honestamente clara cuál ha sido la política forestal que siguió después de ese ciclo, después de Pro Árbol. Es decir, la que se ha seguido en esta administración. Entonces, les pido que me ayuden en este bloque a contarme dónde estamos, ¿no?, en materia de política forestal. Quien quiera abrir tiene la palabra. Pues mira, uno de los temas que nosotros hemos estado viendo durante los últimos 5 años que lleva este gobierno es que la deforestación no se ha detenido. Sí, sigue aumentando la deforestación. El manejo forestal comunitario, que fue tan importante, sobre todo a finales de los 90, a principios del milenio, ha sido abandonado. Por ejemplo, se cerró la gerencia de silvicultura comunitaria, se cerró la gerencia de cadenas productivas y en cambio hay una política, hay un compromiso muy importante, una política que se llama la Estrategia Nacional de Intensificación Productiva. La meta que planteó este gobierno cuando empieza la actual administración de la Comisión Nacional Forestal es duplicar la producción forestal y bueno, pues esa meta no solo no se está cumpliendo, sino que los bosques se siguen perdiendo. Más o menos el World Resources Institute, que hace el seguimiento de la pérdida de cobertura forestal, calcula que son cerca de 150,000 hectáreas de bosque que se pierden por completo en nuestro país, además de millones. ¿Cada cuándo? Cada año. 150,000 hectáreas anuales, aparte de posiblemente millones de hectáreas que se están degradando, y aunque tú puedes ver desde arriba que hay bosque, dentro puedes encontrar plagas, puedes encontrar arbolado muy debilitado, los suelos muy dañados, o sea que hay degradación forestal. Ahora, esto en materia de recursos, ¿qué ha implicado? O sea, ¿cuánto le ha puesto el gobierno o cuánto le ha quitado el gobierno de la República a la política forestal en este sexenio? Ese sexenio la CONAFOR ha sufrido, todo el sector ambiental. La CONAFOR es la Comisión Nacional Forestal. Comisión Nacional Forestal, que es un órgano público desconcentrado descentralizado de la Semarnat. Y ha sufrido muy importantes. ¿De qué tamaño es su recorte? Fueron cerca de... Este año quitaron 63% del presupuesto de subsidios de la CONAFOR, quedó más o menos en 2,000 millones, cuando venía presupuestos de 6,000, 7,000 millones. ¿Y eso culpa de los legisladores o desde Bueno, Hacienda vino el recorte? En realidad la propuesta del Ejecutivo ya venía recortada y simplemente los legisladores la mantuvieron. ¿Y con qué argumento? ¿No hay dinero o ahora se están haciendo inversiones desde otras secretarías? Me parece que la visión de desarrollo es lo que va de por medio. El territorio como tal no está siendo entendido de una forma holística y más bien se está viendo únicamente holística, es decir, integral. Y solamente está viendo una visión productivista, es decir, una única visión de desarrollo, en donde mientras más se produce es mejor, lo cual no es que esté mal. Sencillamente hay otras visiones. Es que sí necesito que me expliquen, porque mayor productividad quiere decir mayor tala de árboles y mayor venta de madera, mayor productividad quiere decir mayor siembra, mayor productividad quiere decir mayor regeneración. Mira, esta administración planteó una reactivación productiva, lo cual algunos actores del sector forestal lo vimos positivo, es decir, que no se viera al bosque como una cuestión de no tocar, de no conservar, de manejo. mantener alejado. Así es. ¿Y cuál es la posición? A ver, una es, uno deja el bosque tal como está, lo cercas, son tierras comunales, que en este país en muchos sentidos quiere decir nos toca,
Y otra es intervenir el bosque. Intervenir el bosque y que la gente viva de él y a su vez lo conserve. O sea, por caza, por tala, por otro tipo de producción distinta a la madera. ¿A eso te refieres? Sí, puede ser aprovechamiento maderable, puede ser no maderable y diversificación Turismo incluido. productiva. Turismo, acuacultura, agricultura sostenible. Entonces, esta administración anuncia ese viraje, pero el enfoque que le da es aumentar la producción en las áreas que ya estaban bajo manejo. Algunas ya estaban bajo programas de manejo intensivo. Nosotros creemos, hablo de la red MOCAF, que debió haberse ampliado digamos, la superficie que se iba a manejar, aunque en este momento no fuera a ser productiva, sino viendo hacia el futuro. Entonces, Pero ¿cómo puede uno mejorar la productividad forestal y al mismo tiempo cortarle, pues no un brazo, ¿no? 63% de los recursos a la CONAFOR es mucho más que un brazo. Es decir, hay una contradicción ahí. La productividad no se genera por milagro, por pues un acto de fe, ¿no? el mensaje es que, digamos, la política forestal no fue una prioridad para el gobierno, por lo menos a partir de la mitad del sexenio, ¿cómo se llama?, hacia adelante. Es decir, los legisladores están viendo como una de las áreas sacrificables y de hecho es la dependencia del sector ambiental a la que le metieron pues Tiene más la mayor tijera. Sí, el tema de cómo quieren lograr este aumento de la productividad es asignando otro tipo de recursos. Por ejemplo, hay un esquema de pago de servicios ambientales que en la administración pasada era justo para mantener no tocar, ¿no? Te pago para que mantengas el bosque, y en esta administración cambian las reglas de operación y ya se permite que se pague a las comunidades que están haciendo un manejo forestal, Sí. ¿no? Entonces, eso ya implica un poco de recurso, pero no, justamente no va articulado con una política integral. Entonces, si consideramos el pago de servicios ambientales como ese punto detonador que va a lograr que despunte una empresa forestal, pues es una buena política. Pero si se va a las comunidades que ya están muy fortalecidas y no está logrando que los vecinos sigan el ejemplo de esa comunidad, entonces no se logra esta maximizar. Una confusión. Es decir, este cambio de política, ¿no?, de la conservación a la productividad, ¿no debió haberse visto acompañada también de un cambio de la autoridad, es decir, de Semarnat Agricultura? ¿O estoy diciendo una barbaridad? O por lo menos que se articularan más, digamos, las dependencias agropecuarias con las de medio ambiente. ¿O Que eso está pasando hasta este año, ¿no? Este año Hay ya recursos en agricultura, recursos muy ahí es donde importantes. está una gran parte de los ¿no? recursos, y justo en la conferencia de las partes que fue en diciembre, donde se habló de biodiversidad, agricultura y la Comisión Nacional Forestal firmaron un convenio para justo empezar a alinear estas políticas y empezar a ver el esquema territorial, pero esto está pasando en el 5º año. Ahora, Pues, me gustaría señalar que quizás es un error ver las cosas como blanco o negro, productivista o conservacionista. Sí. Muchos de los que estamos aquí presentes probablemente coincidimos en que un manejo forestal sustentable es una estrategia para el desarrollo económico de la comunidad, pero también una estrategia de conservación. Si se hacen las cosas con cuidado, no es una o la otra, sino las dos de manera complementaria. Ahora, ¿quién mejor para conducir esto que las propias comunidades? Es decir, las tierras comunales en México pues tienen una tradición larga alrededor de el tipo de demandas que se hacen en la autoridad y que a veces en efecto son de conservación, a veces son de producción, y la verdad es que lejos están de ser, de poder calificarlas como entes depredadores, o sea, Claro. lo contrario. Ellos, esas comunidades, a lo largo del tiempo han hecho que las políticas sobrevivan. ¿Cómo está la relación entre quienes toman decisiones en el gobierno y los comuneros? ¿Cuál es esa relación el día de hoy? Pues mira, cada vez más las decisiones se toman desde las oficinas centrales, intervienen muy fuertemente un pequeño grupo de prestadores de servicios técnicos que están muy cerca de las autoridades, y realmente cada vez se toma mucho menos en cuenta el parecer de las comunidades. Hace un rato estábamos en una comunidad, en un ejido, Chignahuapan, Puebla,
y una persona le preguntaba al comisario de Bienes Comunales, ¿qué piensa de la nueva ley forestal? Y él le dijo, no hemos oído absolutamente nada de una nueva ley. Cuando ellos son los principales afectados por las políticas públicas, no están siendo contemplados, no están siendo incluidos, e incluso los órganos de participación social están siendo desplazados, están haciéndolos a un lado. En un momento más vamos a hablar justamente de esta iniciativa de ley que se encuentra ahora en el Senado. Así es. Pero antes de llegar ahí, me dejas muy impresionado. Es decir, tú dirías que esta obligada consulta a quienes pueden no solamente verse afectados, sino a quienes podrían proponer soluciones, no se ha estado llevando. Mira, cuando se empieza a dar una política de manejo forestal comunitario en México con el programa de conservación y manejo forestal, un programa piloto que inició en Oaxaca y que se convirtió en una política pública nacional, había, por ejemplo, los comités de recursos naturales, los comités regionales de recursos naturales en Oaxaca, pero hay otras instancias parecidas en Michoacán, en Jalisco, en Chihuahua, en diferentes estados, ¿no? Esos comités eran convocados y ahí se planteaban las políticas y ahí se discutían y ahí se elaboraban los planes de desarrollo regional. Esa era un poco la idea que estaba incluso se había tratado de poner en la legislación. Actualmente a esos comités y por ejemplo a los consejos estatales forestales se les ha ido haciendo a un lado, se les ha ido ignorando y se les han perdido mucha capacidad de participación. Normalmente son bravos. ¿Cómo ¿Perdón? le hicieron para en este momento tenerlos sin chistar? No informan. Ha sido un proceso. Pero ¿cómo le he hecho? Es decir, ellos no saben lo que les va a pasar. No saben, Le exactamente. está Pero sí activándose hay- una sí bomba de hay. tiempo. Pero sí hay respuesta. Por ejemplo, recientemente la UESCO, que es la Unión de Ejidos de Comunidades Forestales del Estado de Oaxaca, acaban de sacar un pronunciamiento exigiendo que se abra un proceso de transparencia y de discusión. Claro, los que se enteran demandan que haya un procedimiento amplio, pero el problema es que ¿No muchos saben que no en saben. Cámara de Diputados se está llevando a cabo esto? La mayoría de las La comunidades mayoría no, las que En se el- enteran, como decían, demandan. ¿No han visto el borrador de la nueva ley? Mira, el borrador está disponible en la página de internet de la Cámara, pero como tú sabes, si no te dedicas a cuestiones legislativas o algo relacionado, Y no alguien te te lo vas explique. a enterar. Y los ejidos, las organizaciones son muy combativas. En el caso de Oaxaca, que son de los más enterados, todas las organizaciones de silvicultores del Estado han decidido presionar para que se abra la consulta y han logrado que el Congreso de Oaxaca mande un exhorto a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Medio Ambiente. Sin embargo, hay, digamos, esta forma de hacer política que prevalece desafortunadamente en muchos partidos políticos, de creer que el nombramiento como legislador es un cheque en blanco para, digamos, no consultar a la gente y tomar decisiones a nombre de ella. Entonces es una actitud muy soberbia de pretender generar una ley para un sector que representa 12 millones de personas sin consultar a una sola organización de esas. Es que sí tenemos el peor de los mundos. Es decir, estás perdiendo área forestal. Traes una reducción importante del presupuesto. Traes una relación inadecuada, digamos, entre las comunidades y la autoridad. Y vamos por una nueva ley en estas circunstancias. Políticamente suena terreno minado. Así es. Entonces, déjenme irme a corte y de vuelta me ayudan a entender qué trae la ley. O sea, ojalá y sea de claroscuros, me ayudarán con los claros y les voy a pedir que también me ayuden con los oscuros. A ver si este programa nos ayuda a todos pues, a despertar frente a una cosa que está ocurriendo en contra de los bosques en nuestro país. Vamos a corte, regresamos. Quédese con nosotros. De vuelta en Espiral, hablando de nuestros bosques, los bosques mexicanos y la política forestal alrededor de ellos. Y les decía, como petición, hay una iniciativa, entiendo, en Cámara de Diputados que ya se aprobó, que ya navegó hacia el Senado, justamente alrededor de la política forestal. Es una ley general, es decir, que aplicaría en todo el país en materia forestal. Quisiera que me contaran despacio
quién presentó esta iniciativa, qué cosas buenas trae, qué cosas les preocupan a ustedes, cómo creen que le va a ir al Senado y desde luego al último, si creen que en una administración que se está acabando y en una legislatura que trae demasiada carga, va a salir esta ley general. Mira, no, adelante. Igual decir que la historia no empieza el 20 de septiembre, que es cuando se presenta la iniciativa. 20 de septiembre del año pasado. Del año pasado, ¿no? Sino que inicia en el 2012, cuando el Consejo Nacional Forestal, que es un organismo de participación social dentro de la Comisión Nacional Forestal, empieza a redactar una propuesta de iniciativa, se hace una propuesta junto con las autoridades, los industriales, los profesionales forestales, la academia. Logramos, después de 2, 3 años de trabajo, articular una propuesta de iniciativa. Esa se presenta en la legislatura pasada, se guarda en un cajón en esa legislatura, no se llega a discutir. Y de buenas a primeras llega una diputada del Partido Verde y presenta una nueva ley que no tenía nada que ver con el proceso anterior. Inclusive, pues CONAFOR va a la Cámara de Diputados y dice, oiga, nosotros teníamos un trabajo y venimos a presentar este trabajo que se hizo, ¿no? Que el jurídico de CONAFOR va y lo presenta a la Comisión de Medio Ambiente y pues escuchan algunas cosas, otras no las escuchan. Creemos que las cosas fundamentales no son escuchadas, ¿no? Y entonces por eso estamos en este proceso de ver cómo lograr incorporar la opinión de las comunidades, la opinión de las organizaciones sociales en este proceso, ¿no? Ahora, las organizaciones, o sea, decíamos que las comunidades han estado afuera. Así es. ¿Las organizaciones han trabajado de alguna manera en esta iniciativa? Sí, Es decir, hemos estado tratando de que la gente conozca los riesgos que tiene la actual iniciativa y entender un poco por qué se presenta en el 5º año de una administración y además se presenta con una premura para, digamos, tratarla de sacar, que a todo mundo pues Claro. nos hace sospechar de que lo que menos importa es fortalecer al sector, porque si el legado de esta administración fuera dejar una nueva legislación forestal, creo que lo interesante hubiera sido que convocara a todos los actores, que no se tratara de legislar al vapor. A partir del 20 de septiembre que presenta la Esto es nuevo. diputada del Partido Verde esta iniciativa, no se ha consultado absolutamente a nadie en un espacio público. Juan Carlos, apelo al abogado. Tú ya leíste la ley. A ver, hazme como una síntesis. Digo, habría que dedicarle muchas horas para desmenuzarla, pero una síntesis de qué te gusta y qué no te gusta de la ley. Yo creo que hace un buen intento de agilizar ciertos procedimientos, sobre todo orientados a las plantaciones forestales, la tramitología, pero tiene graves problemas. O sea, cosa buena, agilizas los la trámites política, los trámites, los permisos. para las plantaciones forestales comerciales. Pero Ojo, solo para los privados. sí, las plantaciones forestales comerciales no son bosque, ¿eh? Es un tipo de monocultivo, es un gran jardín de árboles. Pero tiene muchos problemas esta iniciativa. Huertos. Tiene grandes problemas, que es donde quiero llegar. Por ejemplo, es regresiva en términos de derechos humanos, va contra lo que establece la Constitución. La Constitución, el primer artículo de la piedra angular de todo nuestro sistema, dice que los derechos humanos deben de ser protegidos, promovidos de forma interdisciplinaria y progresiva, siempre con un aumento. Actualmente la ley vigente forestal reconoce una serie de derechos, expresamente lo señala, de los pueblos indígenas. Por ejemplo, tienen el derecho a tener una prioridad en el uso de los recursos forestales que están en su territorio. Deben de recibir apoyo forzoso del gobierno para sus empresas forestales comunitarias e indígenas, entre algunos otros. Lo que ocurre con la iniciativa que se está presentando es que elimina, sencillamente borra estos derechos. Es decir, regresa, los elimina, eso va contra lo que establece la ¿Por qué hubo Constitución. abuso de esos derechos? ¿Perdón? ¿Hubo abuso de esos derechos? No, pues en realidad. Los no. derechos son irrenunciables. Sí, pero ¿por qué alguien querría echar marcha Pues atrás? yo creo que hay un asunto de transparencia, hay un asunto de reconocimiento. O sea, yo como lo veo, el asunto es,
después de una serie de reformas estructurales que han ido orientadas, por un lado, a poner todo en el mercado privado y por ¿Te otro refieres lado a la energética? a la ¿Te refieres a energética, telecomunicaciones? a En otra fin. serie de reformas, ¿no? Pero en ese contexto nos encontramos con una reforma o una nueva ley forestal que concentra muchísimo poder en muy pocas manos, concentra muchísimo poder de decisión en manos de la Comisión Nacional Forestal. Le quita, por ejemplo, poder a la Secretaría de Medio Ambiente en términos de quién es el que va a autorizar. Los órganos de participación, por ejemplo, el Consejo Nacional Forestal, los consejos estatales forestales, los consejos regionales, un comité mixto que tiene que manejar los recursos, son degradados de órganos que tenían funciones de vigilancia, de supervisión, de toma de decisiones, los vuelve consultivos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se quita transparencia, se concentra poder y ¿qué pasa con esta negación de derechos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya una negativa de instaurar dentro de la ley un sistema nacional de salvaguardas, que es todo un tema de reconocimiento de derechos. ¿Por qué? O sea, yo no lo veo separado. No veo separado, tú quítale el sistema de salvaguardas, tú quitas la transparencia y la participación ciudadana, tú concentra el poder, tú quítale atribuciones a los órganos de control del presupuesto, los órganos ciudadanos, órganos públicos, civiles, sociales. Entonces, si tú ves cada una de esas cosas aislada, bueno, es por qué estamos haciéndolo, ¿no? Pero si tú las ves ya como un patrón de control, como un patrón de un manejo pues mucho más vertical, pues entonces ya tienes una respuesta Ahora, distinta. déjame, abrevando de otras experiencias, preguntarle si no está ocurriendo aquí. En otras materias ha habido una necesidad de reconcentrar. Es decir, la dispersión de facultades en los municipios, en los estados, hizo que distintas políticas hicieran agua. Y lo que pasa en este país es que en lugar de resolver desde el federalismo una discusión, siempre tenemos la solución centralizadora, ¿no? Es como la Constitución de 1824 era federalista, pero ya para 36 ya volvimos a ser centralistas. Les pregunto si no solamente se trata de un modelo económico productivista, sino también una concepción sobre reconcentrar, centralizar, entregar un órgano, es una ley general, es decir, y que eso venga como reacción a un muy mal manejo local de los recursos. Sí, que de hecho es una de las propuestas que no aceptaron y que creemos fundamentales, ¿no? Estamos proponiendo que haya unidades regionales de manejo forestal donde sea a nivel local donde se tomen las decisiones y se tomen decisiones con una visión territorial. Es decir, aquellas personas que están involucradas en temas rurales, en temas forestales, en temas comunitarios, que ellos estén tomando las decisiones de qué va a pasar en su territorio en materia de bosques. Y ya con una visión territorial, esa propuesta no se refleja en esta iniciativa. Justo porque está centralizando la toma de decisiones y está dando más facultades a una institución centralizada. Aunque tenga oficinas en Guadalajara, sigue siendo ¿Qué centralizada. ocurre con las autoridades estatales? Mira, más bien no se han puesto de acuerdo Semarnat y CONAFOR. Semarnat tiene la parte de los actos de autoridad, a lo mejor Juan Carlos nos puede explicar mejor, y CONAFOR la parte de fomento, pero en ningún momento se delegaron a los estados atribuciones. Es decir, si el problema es de falta de coordinación, es en el mismo sector ambiental del gobierno federal. Ahora, nos quieren vender la idea de que la solución a la agilización de trámites, a hacer más ligera la burocracia, es concentrar todo en una sola dependencia, pero la verdad, el hecho de que de paso se llevan todo lo que es participación social, nos hace suponer que es un regreso o una nostalgia hacia el autoritarismo o hacia una política donde la autoridad tomaba todas las decisiones. Sin embargo, tienen un ejemplo de estas facultades pasadas al Estado, ¿no? Probosque, que es del Estado de México, pues sí tiene un convenio especial con CONAFOR y recibe algunas facultades, que incluso el año pasado la UNAM hizo un estudio en el que
es de las entidades que ha incrementado su masa forestal, ¿no? Entonces hay un ejemplo que ellos tienen y que no están tomando en cuenta tampoco. De acuerdo, es un ejemplo exitoso y está bien estructurado. El problema con la O sea, iniciativa... tienes un músculo estatal potente. En el Estado de México. Y la forma en que se hizo está bien hecha, está bien estructurada. El problema de lo que está ocurriendo hoy en día es que desde la Constitución se concibe como la administración pública centralizada, el poder ejecutivo a través de sus secretarías de Estado, son autoridad, tienen el acto de autoridad de autorizar o de otorgar un permiso. Y la administración pública paraestatal, como Pemex, los que están fuera, entre comillas, ese es el caso de los organismos públicos descentralizados, como la Comisión Nacional Forestal. como la CONAFOR. Entonces, estos son auxiliares de la autoridad. El problema es que la iniciativa quiere que el auxiliar se convierta en autoridad, juez y parte, en lugar de como lo plantea la Constitución. Y eso no resuelve. Ahora, ¿qué más? A ver, esto ya me entendí muy bien. Es un problema de estructura, es un problema de derechos, ¿no?, que se están echando para atrás. ¿Qué más observan en esa iniciativa de ley que les tiene con temor? Yo creo que hay una gran oportunidad de tener una buena ley, una ley Ya. que promueva el manejo forestal comunitario como un asunto central, que tenga toda una estructura legal en donde sea mandatorio el promover el desarrollo de las comunidades para un buen manejo forestal. Eso no lo tiene. Se está perdiendo esa oportunidad. Hay otro tema muy importante que no hemos mencionado el día de hoy todavía, que es todo el tema de toda la madera ilegal y de todos los productos forestales Una ilegales barbaridad. que circulan en nuestro país, que no ¿Y podemos la ley saber. no le entra al tema? La ley le entra de una manera sumamente equivocada. Pero no hay Tiene- bosque que no esté siendo Le entra robado. solo desde el punto de vista policiaco. Y lo que estamos proponiendo varias organizaciones, aquí Reforestamos México ha hecho un excelente seguimiento de toda esa agenda, es que haya un enfoque integral para fortalecer la legalidad. Es decir, la ilegalidad no es un problema solo de vigilancia, es un problema también de fomento, de que hagas más atractivo estar legal que estar ilegal, pero también de que en el mercado tengamos una certificación de que lo que yo estoy comprando, ya sea consumidor Sí. final o alguien que construye edificios o lo que sea, esté adquiriendo madera de legal procedencia. A ver, yo conozco más o menos el fenómeno del Estado de México. Y sí Valle de hay un brazo fuerte cada vez que las comunidades empieza a haber robo de madera, reaccionan. Cada vez que alguien lleva un árbol sin permiso, lo paran y son multas enormes. La venta de madera ilegal tiene enormes complicaciones. Se han cerrado aserraderos en el Estado de México. Es decir, no quiero decir que sea el modelo, pero ahora quisiera que lo ligaran. ¿Esta autoridad local con mayor brazo explicaría este tipo de política? ¿Habría algún otro fenómeno similar de autoridad local? Sí, de hecho, una de las incorporaciones que hacen a esta ley es la facultad de CONAFOR de lograr firmar convenios con las autoridades locales para asegurar la legalidad. Ya. Pero está la facultad de hacer el convenio, pero falta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es el que tiene que vigilar, cierre la pinza. Sí. ¿No? Lo que estamos buscando es que que la Procuraduría empiece a preguntarle a los que venden la madera de dónde viene la madera y si puedes comprobarle Sí, que esa madera viene de Y un que predio cruce datos con de Hacienda. manejo. Y que cruce datos con Hacienda y con las propias herramientas digitales que tiene la Semarnat, ¿no? En Semarnat debería estar en internet dónde están los predios con permisos para manejar el bosque, quién tiene permiso para transportar, quién tiene permiso para vender y manufacturar. Y tú podrías fácilmente diseñar una aplicación de celular en el que puedas ver que esta mesa viene de una procedencia legal, Claro. ¿no? Lo que estamos buscando es que haya esas herramientas en la ley que ahorita no están y que la Procuraduría cierre esa pinza para poder garantizar esa legalidad, ¿no? Bueno, Pero además ahí hay otro elemento muy importante, muy grave, y es que a México entran volúmenes muy grandes de madera, de manera que viene
que fue extraída ilegalmente y no sustentablemente, por ejemplo, en el Amazonas peruano y en otros lugares, entra por Tamaulipas, entra por... ¿Viene por el puerto o viene por el puerto. Hay barcos que han sido, incluso algún barco fue decomisado recientemente, y entra un volumen gigantesco de madera y no hay modo de saber, y el gobierno no el tiene... origen? Ahora, se ha escuchado periodísticamente, tengo yo información, del uso de la madera para transportar droga. ¿También? Es decir, es muy común que de pronto a un aserradero clandestino hace un boquete en medio del tronco, lo llenan de droga y luego la transportan en efecto de Oaxaca hasta Tamaulipas. Y sirve eso como sobre todo se ha visto en viajes internacionales que vienen principalmente del Amazonas peruano y de otros lugares, en donde los barcos vienen cargados de madera y no está muy claro si también vienen cargados de droga. Eso sí se ha identificado ahí. Y también hay una cantidad muy grande de ilegalidad en el mercado forestal. Pero te diría, hay territorios que la familia michoacana ha estado defendiendo porque el aserradero es suyo. Y desde ahí está transportando. Vicioso. Es una cosa muy delicada. Es tremendo. La situación que mencionas ahora y que no habíamos platicado es el asunto de cómo la ilegalidad, no de la madera, sino ya las actividades ilegales, cultivos ilegales, crimen organizado, ha ido entrando a territorios forestales, ha generado situaciones terribles. Pedir derecho de plaza, controlar el aserradero. Sí. En fin. Déjenme irme a corte y regresamos un poco con el ánimo, buen ánimo, de aportar algún tipo de solución. Este gobierno va cerrando, el país se mueve por ciclos. Casi les quiero preguntar, bueno, y entre el 2018 y el 2024, ¿cuál tendría que ser la política forestal? Recuperar lo que en este gobierno, los anteriores, haya valido la pena y desde luego desechando. Y luego el segundo tema es, ¿se votará la ley como está en el Senado y ya se acabó el cuento? ¿O a lo mejor esta ley se va a quedar en el cajón como tantas otras? Recuerde que aquí tuvimos un programa justamente sobre una ley similar, pero en materia de agua, estaba a punto de aprobarse y hoy sigue en el lugar donde estaba hace 2 años. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la política forestal y hay pues una tarea larga que hacer. Entonces, Gustavo, yo te pediría que me ayudaras como a delinear cuáles serían esos desafíos que te parece va a tener el gobierno de México, pues no solo en este sexenio, sino los que siguen. Son políticas que no pueden ser de 3 años, no pueden ser sexenales, porque el ciclo de la naturaleza es mucho más largo. Claro. ¿No? Mira, lo que siembras hoy, una metáfora que me encanta, pero un nogal tarda 20 años en dar nueces. Es decir, no hay gobierno que dure 20 años, pero la política sí debe durar 20 años. sí, necesitamos un enfoque de política forestal de largo plazo. Si los bosques, como dicen, tienen ciclos de 20 años de regeneración, de producción, necesitamos también pensar en políticas que tengan ese mismo aliento de 25 años. Y ya ha habido algunos experimentos de hacer programas estratégicos, pero el defecto que tienen es que no son vinculantes. Lo que estamos proponiendo es que en esta coyuntura de que se está discutiendo la ley, debería de haber la apertura por parte de los legisladores para que entre todos, los actores que participamos en el sector y la sociedad civil interesada, construyamos una propuesta de política forestal a largo plazo y que evitemos que cada sexenio llegue alguien con una idea diferente y que nos trae, la verdad, vueltos locos como país. A ver, la política de largo plazo se establece en las leyes y luego tiene que ser vigilada por los congresos. Yo tengo una sensación, perdón que hable el paréntesis, pero me gustaría que me ayudaran a entender si esto no está pasando. Los partidos, excepto el Verde Ecologista de México, han abdicado al tema. O sea, no hay ambientalistas en el PRI, en el PRD, en el PAN, como que dicen, bueno, pues eso es del Verde y si usted quiere política. ¿Me equivoco? De hecho, justo el mes pasado que estuvo la iniciativa en la Cámara de Diputados, quien recibió varias de nuestras propuestas fueron forestales que están dentro del PRD.
¿no? O sea, el PRD sí tiene quien. Tiene un par de legisladores que son ingenieros forestales o que han estudiado la materia forestal y que les hicieron sentido las propuestas, ¿no? Por eso votaron en contra. Porque cuando pasa la iniciativa de diputados a senadores, es la bancada del PRD y el grupo de izquierda quienes son los que votan en contra y pasa solo con los votos del PRI, el Verde y el PAN, ¿no? Entonces, por eso. Yo creo que sí hay... El PRD ya no tiene senadores en la... Ese es un tema. Creo que hay legisladores en ambas cámaras que en lo individual sí tienen genuino interés por asuntos ambientales y compromisos. Sin embargo, en el juego político, a la mera hora se cuadran. Se cuadran ante decisiones partidistas y ante intereses que tienen más peso, desgraciadamente. Es una realidad. Muy bien. Plan de gobierno próximo. Te entrego el índice. ¿Qué tendría que contener? Yo pienso que debería de tener debe ser muy integral. Debería de promover la competitividad de las empresas forestales comunitarias. Debería de haber como una política de Estado que considerara al manejo forestal comunitario como un eje fundamental a largo plazo. O sea, no puedes pensar en una política de 4 años o de 5 años que vamos a hacer la intensificación productiva de aquí al 2018. Es una cosa que debe de tomarnos un turno no son 20, son 60 años. Una política que posiblemente no dure los 60 años, pero que sí tenga en la visión esos periodos de tiempo. Entonces, que tenga como uno de sus ejes fundamentales algo que ocurre en México y que es distinto de lo que ocurre en el resto del mundo, es el hecho de que las tierras pertenecen a los ejidos y las comunidades, y eso se tiene que ver a largo plazo. ¿Qué va a pasar dentro de 20, dentro de 30 años, dentro de más tiempo, con esa tenencia de la tierra y de los bosques? Entonces, ese debe ser un eje. Debe de tener muy claramente, por ejemplo, el eje de la legalidad de manera integral, no como se hace ahora, que se van que tienen algunos clientes, digamos, cautivos de la ilegalidad y sobre ellos se van y dejan la gran ilegalidad afuera. Tiene que haber un eje sobre una atención integral del tema de la legalidad. Otro eje que es muy importante es el eje de derechos, está muy relacionado también con el de la competitividad, pero tenemos que ver a largo plazo como, por ejemplo, el derecho al consentimiento libre, previo, informado, las salvaguardas, los derechos, por ejemplo, ahora, a partir de las modificaciones del 2001 y luego del 2011, 2012, en la Constitución, en donde se está reconociendo el derecho del territorio que tienen las comunidades indígenas, aparte de las comunidades agrarias propiamente. Sí. Eso debe de ser integrado dentro de la política forestal, ese concepto de largo plazo de derechos comunitarios indígenas que está en la Constitución, debe de ser articulado dentro de una visión de largo plazo forestal. Son algunos de los elementos. Debería de haber, una de las cosas que nosotros pensamos en el largo plazo, que ocurre en algunos países del norte de Europa y en algunos otros lugares, lo que se regula no es tanto qué es lo que saca, sino qué es lo que queda dentro del bosque, ¿no? Lo que son los remanentes. Entonces lo que importa es que el bosque esté sano, que no esté plagado, que tenga biodiversidad, que tenga biomasa, que tenga los volúmenes, que capture carbono. Eso es lo que tú quieres regular. ¿Y cómo lo logras? Eso es lo que quieres obtener. Entonces, esa visión de permanencia, de permanencia de lo que es el ecosistema forestal, eso es lo que se debería de estar priorizando. ¿Y ya cuánto puedes sacar? Pues va a ser como una consecuencia. Mientras que ahorita la visión que se tiene es, te voy a autorizar unos metros cúbicos de un diámetro de 40 centímetros, te voy a autorizar unos metros cúbicos de 15 centímetros, te voy a autorizar, te voy a marcar los árboles que puedes sacar. ¿Por qué no mejor tener una política, una visión? Con indicadores mucho más útiles. Mucho más de largo plazo, mucho más ecosistémicos, y entonces a la hora de que tú haces tu autorización, tu aprovechamiento, pues lo que te va a revisar es que tengas un bosque sano, un bosque que esté produciendo servicios ambientales, no cuánta madera o cuánto volumen sacaste. Eso debe estar en una visión de largo plazo. Emilio, Juan Carlos, ¿algo más que nos falte para revisarla? Nosotros queremos que continúe lo que hemos logrado ya con esta administración, ¿no? Desde Reforestados México hemos logrado que CONAFOR trabaje con jóvenes, impulse las empresas forestales, que los jóvenes cuando salgan de carreras forestales creen empresas, se queden en sus comunidades, generen empleos, y eso es lo que falta, lograr que los bosques sean considerados por los tomadores de decisiones, por los que gobiernan, que tienen que ver con generación de empleos, con salud, con educación, con equidad de género, con disminuir la brecha económica que hay entre los segmentos de la población. O sea, tiene que ver con todo eso los bosques, y falta que el secretario de Economía voltee a ver que podemos aportar al Producto Interno Bruto más allá del 1%, ¿no? O sea, podemos generar recursos y empleo. Ahora,
Perdón, te hago sí, la pregunta y si quieres abordas favor. también este tema. ¿Y cómo le haces para ponerle un límite a la pérdida de bosques? Es que la cantidad que nos daba hace un segundo me parece enorme. 150,000 hectáreas. Y creo hectáreas. que hay que Si entender- son 200 árboles por hectárea más o menos. No, No, mucho más. Una hectárea puede tener 1.600 árboles. Son Depende de la millones y densidad. millones y millones de especies. Es una barbaridad. Perdón. Sí, creo que hay que entender que los recursos forestales dan, los bosques, mejor dicho, porque es un ecosistema, los bosques y las selvas dan cabida para muchas visiones de desarrollo. Una, la empresarial y tecnificada, y otra, la visión comunitaria, que genera mucho beneficio social. Su principal enfoque es en el beneficio social y sí desarrollo de las comunidades. Todo cabe en México. México es un país muy grande, tenemos muchísimos bosques y lo que tenemos que hacer es políticas y leyes que permitan estas diferentes visiones que coexistan en el mismo espacio y tiempo. Y eso es posible. Yo creo que sí es posible, es difícil. Es difícil porque tendemos a los urbanos generalmente, tenemos una visión única Sí, y que claro. tendemos a imponer nuestra visión Claro, de desarrollo. Ahora necesito un poco de análisis comparado. O sea, somos un país con muchos bosques, pero pues lejos de compararnos con Canadá, o incluso con Estados Unidos, ¿no? Alemania. En análisis comparado, ¿cómo está esta ley respecto a esas otras? ¿Está mejor, está peor, se parece? Ya, nada más para no inventar el hilo negro. Mira, a nivel internacional se está avanzando en casi todos los países en materia de derechos. O sea, lo lógico es que avances a fortalecer derechos. De hecho, hay en los próximos semanas está por lanzarse una campaña que se llama Derechos sobre la Tierra Ya. Y en México pareciera que vamos al revés. Tal vez porque tenemos nosotros un siglo de el reconocimiento ya de los derechos a favor de ejidos y comunidades de la tierra, y otros países apenas van, digamos, entrando a ese proceso, pero hay gente entre los tomadores de decisiones que piensa que el tema de derechos y el tema de los pueblos indígenas es una cuestión anacrónica. Entonces, comparado el Estado de Derecho a cómo van las cosas con otros países, estamos yendo en sentido contrario. Deberíamos de ser progresistas y fortalecer los derechos y no tratar de quitarlos. Emilio. Y otro ejemplo es la legalidad. Tú no puedes exportar madera a Estados Unidos si no compruebas que es legal. No puedes exportar madera a la Unión Europea si no compruebas que es legal, porque ellos tienen leyes que les exigen a los importadores que deben de garantizar la legalidad de esa madera que están importando. En México, para poder exportar a esos lugares, tendríamos que tener ese esquema que garantice la legalidad en todo el proceso productivo. Entonces, necesitamos una ley que nos ayude a exportar si queremos tener competitividad. Ahora, ya entendí qué le pasaba a la CONAFOR, ya entendí la reducción de presupuesto y el paradójico incremento de facultades. ¿Y la Profepa, la Procuraduría, cómo está funcionando? También yo creo que enfrenta con problemas de diferentes corrupción, dimensiones, ¿no? pero también los mismos problemas de muy poco personal, poco presupuesto. Y es una función difícil. Cuando uno dice Procuraduría, inmediatamente piensa en policía. Es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y sin embargo, ellos no tienen ninguna posibilidad de llevar armas en ningún momento y los estamos orillando a que vayan a hacer vigilancia en zonas en donde, como bien decía, se está entremezclando la deforestación con El actividades miedo de ilícitas. entrar, ¿no? Ha habido, muchas veces Ha habido reciben a asesinatos. balazos, sí, totalmente. Muchas veces son unos héroes desconocidos, muchas veces con toda la razón del mundo no quieren entrar más allá de donde pueden. Es muy complejo el tema de la Profepa. Pero igual que un tráfico ilegal, lo primero que tenemos que controlar es la demanda. Y porque estamos atacando, digamos, la parte de la oferta. Pero la oferta siempre va a haber mientras haya mercados que demanden un producto ilegal como es la madera. Si logramos que todas las cadenas productivas se comprometan y todos los grandes consumidores de madera, podemos ir cerrando. ¿Cuáles son los sectores que más consumen madera? Mira, ¿Construcción? el primero es el gobierno federal. Ah, caray. ¿Y a poco el gobierno federal compra madera ilegal? Si El no gobierno tiene federal manera de hacerlo, no tiene la certeza, y nosotros lo hemos podido comprobar, de que el gobierno federal no tiene la certeza
de si la madera que está comprando es de origen legal. Ocurre No algo. Por ley, el gobierno tiene que comprar, tiene ciertos criterios para adquirir bienes y productos. Dentro de esos criterios no hay criterios ambientales, únicamente prevalecen los criterios de economía. Entonces, si... Que salga a buen precio, no, pero es que ver la Pero maleta. la ley de adquisiciones sí dice que el gobierno debe comprar bienes, bienes hechos de madera certificada. O sea, en la ley de adquisiciones sí le manda al gobierno que todos los Pero los productos de criterios- madera tienen que ser Los criterios con los cuales certificados, ellos sí. deciden a quién comprarle no tienen criterios ambientales. O sea, es decir, esa disposición después no se complementa de forma que se haga operativa. Supongo que si el gobierno y sus constructores no lo hacen, el resto de las constructoras privadas tampoco. No, Mira, imagínate lo que se está consumiendo ahora en el aeropuerto sin tener la certeza de que esa madera viene de origen legal. Porque a pesar de que la ley señala que tienes que tener un proveedor con madera certificada, en la práctica lo que se pide es una carta bajo protesta de decir verdad que te estoy vendiendo madera de origen legal. Sí, bueno, ¿no? pero es un acto de buena fe. sí. Lo que te pide, lo que te dan es una carta que dice que el proveedor que te dio la madera dice Claro. que es de buen origen. Y mi Eso es abuelita todo lo también lo sí, dice. sí, eso es Bueno. lo que dice la carta. Les voy a pedir, vamos a conclusiones, les doy a cada uno 30 segundos si quieren dar un mensaje último. Raúl, ¿cómo Yo estás? pienso que el Senado de la República tiene en este momento la inmensa oportunidad y responsabilidad de generar una buena ley forestal y que no tiene por qué apresurarse. O nos preguntamos por qué hay tanta prisa. Podemos tener una muy buena ley forestal que haga bien a la gente y que haga bien a los bosques, pero no lo están haciendo. Muchas gracias. Sí, nosotros vemos que si esta administración y esta legislatura quieren dejar un legado al país en materia de una mejor ley, la mejor manera es abrir un proceso transparente, inclusivo, participativo y que construyamos todos un marco jurídico que nos convenga. Muchísimas gracias. Emilio, conclusiones. Pues que volteen a ver las cosas que se han hecho bien en la administración, el tema ahora con el convenio con Zagarpa para la restauración productiva, son cosas que han ido avanzando, compartir los mapas en la plataforma Global Forest Watch te permite ver los mapas de México en tiempo real y son cosas que hay que incorporar en la ley, tienen que estar, no deben de depender de la buena voluntad de la autoridad en turno. Muchísimas gracias, Emilio. Y cerramos, Juan Carlos, contigo. La política y el marco legal debe dar cabida a diferentes visiones. Somos una nación pluricultural. Hay visiones productivistas, hay visiones comunitarias que deben de tener cabida en el marco legal y deben de ser respetados los derechos humanos e indígenas y colectivos que actualmente ya están vigentes. No debemos de permitir que eso sea un paso hacia atrás. Pues les agradezco muchísimo Gracias, a los Ricardo. cuatro por esta Gracias. conversación. Habría que decir que estamos siendo enormemente irresponsables con las generaciones que siguen. Si en los últimos 10 años se han perdido 1,5 millones de hectáreas de bosque, Así yo es. quiero saber a los hijos y a los nietos qué país le estamos dejando. Que es casi la superficie del Salvador. Es una cantidad enorme. Espero que este programa le permita a usted hacerse cargo de lo que está ocurriendo. Es un drama y hay una ausencia de gobierno, de poder público y de legalidad para enfrentar este fenómeno. Nos vemos el próximo miércoles, mismo horario, aquí en Canal 11, Espiral. Gracias, encarecidas gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Gracias.